chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 10 de God Bless You From Dead. Dios mío, me estoy cocinando con el calor. A ver, el episodio pasado, el último, no necesariamente de la semana pasada porque una semana no tuvimos episodio, quedamos en todo este descubrimiento bastante confuso en cierto modo. Claro que me hice aún más bolas de lo normal porque la traducción estaba horrible. Vamos a ver si esta traducción que encontré ya mejora. Si es que no, estaremos buscando otra hasta encontrar una decente porque así no se puede. De verdad no saben el lío que me hice en la cabeza el episodio pasado. Pero bueno, ya aprendimos la lección. Ahora, de todos modos, para este episodio, aún sin el elemento de los subs y de la mala traducción, pues de todos modos la situación está bastante confusa porque hay como todo un lío familiar y a la vez amoroso ahí, porque al parecer Takugan tenía de amante a la enfermera y la enfermera tenía de esposo al otro tipo que ahorita se me fue el nombre, pero que creemos, o bueno, yo creo que es Aison, porque justo pues no le vemos la cara en el expediente ese, que por cierto obvié en el episodio pasado, pero ya lo tengo registrado y pues no se le ve la cara, entonces es por una razón y probablemente es porque lo conocemos. Y luego la identidad de las víctimas del caso de ese entonces pues aún no las conocemos porque son personas que no sé, podrían llegar a ser su familia o también la familia de la enfermera u otra familia random, y luego hay un hijo que está enfermo, entonces hay muchas cosas que aún no tienen respuesta, gente. Así que nada, estoy ansiosa por ver qué nos trae este nuevo episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Luego teníamos también la duda de si Chana fue usada para los sacrificios o no, porque pues aquí creo que definitivamente es ella, pero luego su fantasma como que no tiene los rasgos que tienen los otros. Pero aquí hasta se le puede ver la boca, ¿verdad? O sea, la boca cortada. Ese corte que le hizo ahí, se le puede ver ahí. Ah, y luego teníamos en peligro a mi chiquito, era Chava, yo le dije Chana, rayos. Ay, cierto, quedamos en esta escena. Con su manito toda herida. Oh my god. Ay, la risa. Hacen un gran trabajo con el efecto de sonido, ¿Por qué tiene que ir contigo a dónde? Ay, otra vez su mamá apareció a rescatarlo. Oh.
Ahora, yo supongo que tal y como pasó en Kemjira, la madre sigue aquí por, o sea, para protegerlo, ¿verdad? Mm. Mm. Apareció en el momento ideal.เกิดอะไรขึ้นสิงตัวเดิมมันทำร้ายผมกับป้าสีจันทร์นะครับแต่มีบางอย่างช่วยผมไว้อะ Tu mamá, bebé. Es tu mami. Ya, güey. Ya quítenlo de mi อ๋ vista. อที่มึงรีบร้อนนี่คือไปหาไอ้ทู่กันเหรอ Sí, güey, sí, algún problema, maldita sea, me tiene harta con el mismo tono de reproche, como si realmente le estuviera reclamando a su novio o algo así, cuando no son nada y ya saben lo que hay entre tú y Cinca, o sea, หา ¡ah! ไอ้ทู่กันเหรอถ้าไม่มีอะไรสำคัญก็คุยพรุ่งนี้แล้วกันเพราะกูมีเรื่องสำคัญจริงนะกูขอคุยด้วยหน่อยแค่มึงกับ A กู solas, ay, ya sabía lo que venía. Hijo de tu putísima madre. ทู่ Más te vale que sí sea importante, ¿eh? ติดตามไปกูคิดว่าเราควรกลับกรุงเทพได้แล้วมึงควรไปสอบปากเขื่อนด้วยตัวเองมึงควรได้รับความดีความชอบในคดีนี้ว่ะ Obvio que debe ser de él. กูพูดจริงๆเพราะว่าครั้งที่แล้วกูปกป้องมึงไม่ได้ แต่ครั้งนี้กูจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องมึงมึงพูดขี้อะไรมึงเนี่ยไอ้เรื่องที่ทำให้พ่อมึงพอใจมันก็สำคัญเว้ย แต่มึงรู้ป่ะว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญกับกูไม่เคยเปลี่ยนเลย Lo que siento por ti. กูจำได้ปะ Ay, no me digan que era un reloj de pareja. อะไรเนี่ย O un regalo que le Happy dio. birthday นะวันนี้ใส่ให้ Ok, por eso se quedó viéndolo en esa escena en la que se volvieron a Happy reencontrar. birthday นะวันนี้ใส่ให้ Regalo de ต่อจากนี้กู cumpleaños จะใส่นาฬิกา encima. ที่มึงให้ เพื่อยืนยันว่ากูจะปกป้องมึงมึงจะเอานาฬิกาเฮียนี้มาใส่ทำไมกูบอกให้โยนทิ้งตั้งนานแล้วมึงใช้กูทิ้งไปได้ยังไงวะมึงเลือกนาฬิกาอันเนี้ยมันคือคำสัญญาของกูกับมึงที่เราจะปกป้องกัน Promesa que rompiste hace mucho tiempo. ปกป้องเฮียเลยตอนนั้นถ้ากูไม่ยอมให้มึงโดนย้ายอะพ่อกูจะยัดข้อหาให้มึงพ้นจากราชการ กูไม่อยากเห็นมึงต้องทิ้งสิ่งที่มึงรักเว้ย La carita. กูคิดว่าตอนนั้น
กูตัดสินใจทำแบบนี้แล้วทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่นั่นคือสิ่งที่กูตัดสินใจผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลย Te diste cuenta muy tarde. อย่าเสียเวลาพูดถึงมันดีนะกูผ่านไปแล้วความทรงจำของเราสองคนนะมึงทิ้งไปง่ายๆอย่างนี้ได้ไหม Fácilmente no, no creo que haya sido fácil. Pero después de todo tú empezaste y te encargaste de hacer que todos esos recuerdos se conviertan en algo doloroso. ไม่เคยหายไปเลยเป็นกับรอยแผลที่มึงทำกับกูไว้ไม่ก็ไม่เคยหายไปเลยแต่กูรักมึงไง Pero él ya no te ama. คิงมึงฟังกูนะถ้าตอนนั้นมึงยอมบอกกูว่าพ่อมึงจะทำอะไรเราคงไม่สู้ด้วยกันไม่มีวิธีโคตรเยอะแต่มึงเสือกเลือกวิธีนั้นตอนเนี้ยกูรู้พอแล้ว Ahora sí lo entiendes o te lo tienen que explicar con manzanitas porque la verdad que no es la primera vez. A ver, si es la vez más sincera que han hablado acerca del tema, o sea, realmente lo han tocado de manera directa y espero que por eso al menos ya ahora sí lo deje en paz. Pero pues no es la primera vez que le ha expresado su rechazo, o sea, sabe que ya tiene otra persona y el man sigue y sigue y sigue dándole ahí. Y la perra seguía y seguía. กูไม่แคร์หรอกมึงจะคิดยังไงมึงกับกูเป็นไม่แค่เพื่อนกัน Yes. ใช่ Deberías estar agradecido de que al menos te está dando la oportunidad. Pero ni aún así, ดีกว่ากูไม่ได้เป็นอะไรใน ni ชีวิต aún มึง así cuida esa posición de amigo, güey. ดีกว่ากูไม่ได้เป็นอะไรในชีวิตมึงเลย Muy chiquito. Ha estado bastante มึงไม่ ansioso, ถามเลย ¿verdad? หรอว่าเมื่อกี้คุยอะไรกัน Pero lo va a ocultar. Porque le quiere demostrar que ahora sí ผม confía เชื่อ en ใจ él. พี่อะ Bueno, siempre ha confiado en él. แต่หน้ามึงไม่ใช่แบบนั้นนะไม่เป็นไรหรอกครับ ตอนนี้พี่ก็กลับมาหาผมแล้วก็แปลว่าพี่เลือกผม Oh. Cosita. Y efectivamente fue así. หลังจากนี้มึงไม่ต้องกังวลแล้วนะกูจัดการทุกอย่างเลย Ya era hora, ¿eh? Ay, los besitos tan tiernos y chiquitos que le... No, qué bonito. No estoy soportando tanto calor, Dios. Ay. Así que ahora duermen así. Ay, sigue pensando en la mujer que lo salvó. Porque pues él aún no sabe que es su madre. De hecho, me pregunto si lo descubrimos como que muy temprano. El hecho de que se trata de su madre.
จัดธรรมังกัจจาสังฆังกัจจานานานาจักพุทธะพุทธังธรรมังพุทธังสังฆังพุทธังAhora se debe estar preguntando quién es porque pues siempre está ahí para ayudarla. Ayudarlo. Algo que me dijo Celia también en una de sus teorías es que una de las víctimas de ese caso parecía ser la madre de Tup por la vestimenta. Y vamos a revisarlo ahorita mismo. Sí, la falda es la misma. Yo hasta ahorita el único elemento que había tomado en cuenta para identificarla es la blusita, porque es como que bastante peculiar, tiene bastantes detallitos reconocibles. Pero ahora que noto la falda, pues sí, o sea, el conjunto. Me acordé del comentario de mi querida Cel porque pues justo me dieron la toma completa de todo su outfit. El outfit. อะไรเนี่ยคุณตำรวจผมก็บอกทุกอย่างที่ผมรู้ไปหมดแล้วผมอยากรู้เรื่องตอนที่คุณเคยเป็นตำรวจช่วงที่อยู่ที่ศรีสะเกษผมจำไม่ได้คุณไม่ได้ลาออกจากราชการแต่คุณหนีราชการมาเพราะฆ่าภรรยาของคุณใช่ไหม ¿Y qué tal เมื่อ si no 25 fue? ปีที่แล้วภรรยาของคุณเสียชีวิตยังไงกันแน่นี่นะ ¿Qué tal si no fue él, sino el otro? ถึงว่าจะไม่มีหลักฐานนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมียนะก็ตามนะ Que la usó como una de sus ก็เหมือนน้า víctimas. หนีคดีฆาตกรรมฆ่าเมียตัวเองเฮ้ยมันตายของมันเอง นี่นะเจตนาฆ่าเมียตัวเองเนี่ยติดคุกหัวโตเลยนะ Güey, เมียจับได้ว่ามีชู้เป็นพยาบาลสิใช่ป่ะเฮ้ยผมไม่ได้มีชู้ güey. ¿Y si Tupe es hijo de este señor? Porque recordemos que aún no sabemos nada del hijo de este señor. Y ahora sabemos que la señora esta estaba entre una de las víctimas. Y si no fue él, y fue... Porque ahorita la cara que puso cuando le preguntaron cómo murió su esposa es como que ถึง extraña. ว่าจะไม่มีหลักฐานนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมียนะก็ตามนะแต่น้าหนีราชการมาแบบนี้ก็เหมือนน้าหนีคดีฆาตกรรมฆ่าเมียตัวเองเฮ้ยมันตายของมันเอง นี่นะเจตนาฆ่าเมียตัวเองเนี่ยติดคุกหัวโตเลยนะ ¿Se imaginan que él sea el padre de Tupe? ใช่ป่ะเฮ้ยผมไม่ได้มีชู้ผมเข้าใจผิดกันเองพูดไปรู้ฟังวันหนึ่งผมเลือดขึ้นหน้าเผลอลงไม้ลงมือหนักไปหน่อยผมไม่ได้คิดกำลังจะตายนะแล้วตำรวจที่ชื่ออติคุณที่ตายไปแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างอติคุณเหรอ Ok, entonces sí se está haciendo responsable por eso, por เลือดขึ้น por หน้า matarla. เผลอลงไม้ลงมือ No, หนัก es ไป que หน่อย igual ผมไม่ได้คิดกำลังจะตายนะ igual lo tomaría con pinzas esa información, ¿eh? คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างอติคุณเหรอ Ay, conche tu vida. Él también la ve. อะไรเป็นไรคือว่ามันตาย Ok, él sigue viendo ไอ้ a เคสที่มาเก็บศพ Chava เนี่ย y dice que Atikun está vivo, lo cual ya sospechamos y ya les dije quién creo ไอ้ que เคส es. ต้นไม้เจ็ดศพเนี่ย ถ้าดูจากพยานหลักฐานทางนิติเวชและการสืบสวนตำรวจฆาตกรมันต้องฆ่าเรียงตามวัน7 วันถูกปะทำไมอ่ะแปลกใจว่ะกว่ามันจะฆ่าครบ7 วัน สภาพศพแรกอ่ะไม่ต้องเละจนไปแฝงไม่ได้แล้วปะถ้าคนร้ายต้องเก็บ7 คนเพื่อทำพิธีกรรมบูชายันนั่นจริงคนร้ายก็ต้องมีวิธีเก็บ หรือห้องเย็นที่ทำให้เราเป็นอยู่ถูกไหมY ห้อง ahora, เย็น ¿dónde conseguirían คอนเทนเนอ esos ร์ elementos? ของสดใหญ่
A menos que ya Bueno, dispusieran ¿nadie? de ellos. เออโอเคปะเนี่ยโอเคชัวร์นะอืม Quizá deberíamos como que analizar el tipo de frigorífico que encontramos en la escena del crimen para ver dónde se tienen más como ese. Porque, a ver, son varios cuerpos y tendrían que haber varios ค่ะ frigoríficos también. ขอบคุณค่ะไปถูกกูกลับกรุงเทพก่อนนะมึงรีบตามมาแล้วกัน Sí, claro. เออ กลับดีๆนี่ไงผมรู้ว่าพี่สิงหารีบอะแต่จำได้ไหมครับว่าผมเคยบอกว่าก่อนกลับกรุงเทพอะผมมีคำถามคาใจบางอย่างที่ต้องถามลุงชัยครับ Ok. Quizá ya está empezando a sospechar คุณแน่ใจ que esa mujer que ve podría ser su madre. ไม่เป็นไรครับพี่เรื่องนี้ผมต้องจัดการด้วยตัวผมเอง เอ้าเห็นว่ากลับกรุงเทพไปแล้ว ตอนแรกก็ว่าจะกลับครับ แต่ผมมีเรื่องสงสัยต้องถามลุงก่อน ผีตัวนี้เขาเป็นใครกันแน่ครับ ลุงพอจะรู้จักไหม Si la conoce. A la verga, lo realista que le salió el กันร dibujo. ถอดเฮ้ยมึงกลับกรุงเทพไปเถอะ ¿Por qué le está mintiendo? มันก็ดีอยู่แล้วมึงที่บอกคิดหาดีไม่เห็นหยังแต่ผมจะไม่ต้องรู้อะถึงผมจะอยากหนียังไง ผมก็หนีพวกผีนี้ไม่พ้นอะมีทางเดียวคือผมต้องรู้ความจริงให้ได้ครับ Vamos, díganle. จ้าไปเถอะไป เขาต้องเคยเป็นหนึ่งในเหยื่อแน่ๆนายแดงที่จะฝากยึดตามเหมือนกันลุงอยู่กับหลวงปู่มานานหลวงปู่น่าจะบอกอะไรลุงบ้างนะครับผีตัวอื่นไม่แล้วแต่ทำร้ายผม Ella me protege. ทำร้ายคนใกล้ตัวผม แต่ผีตัวนี้เขาคอยปกป้องผมตลอดเลย เขาเป็นใครกันแน่ครับ Por fin se va a enterar que es su madre. Ay, no. Ay, no, chiquito mío, ¿qué estás haciendo ahí? ไปยุ่งกับอะไรไม่ดีมาสิถึงไม่มีผีตามไม่ปล่อย Le están haciendo como una ไม่ดี limpieza. ไม่ใช่แค่เราจะเป็นอันตรายแค่คนเดียว แต่คนที่เรารัก และคนที่อยู่ใกล้เรา จะโดนไปด้วย Ay, güey, no. No, 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 no. Eso. ไม่เป็นไรครับ Ay, güey. ทำพิธีจองไม่ได้แล้วกลับไปเถอะ Créeme que es por tu bien, chiquito. Esta vez sí. Ay, no. นี่มึงเป็นอะไรทำตัว
ดลมคงในผีก็กลัวแต่ดันกล้ามาพิธีแบบเนี้ย O sea, tampoco quiero que se sienta avergonzado por sus creencias y así, pero el punto es que se supone que este lugar está siendo, o sea, tiene cosas turbias pasando ahí, güey. Estuvo siendo investigado y toda la cosa. เอาสักเรื่องหรอกแกมาลงไม่ถูกที่นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเด็ดศพก็ได้ ¿Verdad? Eso. ตั้งเขินทำผิดคนเดียวไม่ได้แปลว่าที่นี่จะไม่โอเคนะมึงอีกอย่าง Pero bebé, por si las caiguas al menos no. Ay, no, el instinto de supervivencia de mi ตั้งเขิน chiquito ทำผิดคนเดียว es ไม่ได้แปล cero. ว่าที่นี่จะไม่โอเคนะมึงอีกอย่างกูมาทำแค่พิธีสะเดาะเคราะห์ไม่ได้ทำเรื่องอะไรใหญ่โตซะหน่อยไม่ใหญ่โตอ่ะถ้ามึงกินน้ำเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยแล้วเป็นอะไรขึ้นมาทำไงคงไม่ต้องผิงเพราะว่ามึงเชื่อเรื่องพวกนี้มากไปแล้วถึงขั้นเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแบบเนี้ยไหนจะน้ำที่อาบอีกมีเชื้อโรคบ้างไหมก็ไม่รู้กูไปเปลี่ยนเสื้อแล้วกูไม่อยากทะเลาะกับมึง Ay, Dios mío, de la que lo salvaste. หลังจากย่ายมึงอ่ะเอามึงไปฝากให้หลวงปู่เลี้ยงแต่หลวงปู่อ่ะเป็นกระสั่งบ่อยบอกอีหยังต้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวมึงนะครับ What? เพราะว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวมึงเรื่องบ้านมึงเพราะว่าหลวงปู่อ่ะปัญญามึงเกิดอันตราย Oh. ¿Será que sí está con el padre, güey? ลูกที่มึงวาดน่ะ Ay, ahí está su mami. ยาวแม่มึงต้องทุกข์ Y otra vez la imagen de esta persona, o sea, bueno, no es la misma de la que hablábamos al inicio, pero de esta persona también está incompleta. Y eso siempre significa que es porque conocemos a esa persona. แม่มึงต้องทุกข์แม่มึงเป็นเมียหน่อยตำรวจผู้หนึง Tu madre era amante de un policía. ¿Qué? A ver, no creo que necesariamente haya dicho amante, o sea, amante en el sentido en el que lo conocemos, ¿verdad? Sino como pareja de un policía. Porque aquí la que era amante, entre comillas, porque eso también está en duda, era Chava. Supuestamente Chava era amante de Takugan. แม่มึงอะหวังว่าพอดมึงออกมาแล้ว O si era, พอมึง si era amante. ¡Ah! ¡Si era su amante! Esperen. ตำรวจผู้หนึง Lo confundida que estoy. O sea, Chava era amante de Takugan. Ella también era amante de Takugan, si es que realmente Takugan es el hombre del que estamos hablando. ¿Quién era la esposa oficial? A menos que en realidad este señor también sea el otro tipo, Aison. Entonces Aison habría matado tanto a su esposa, que era Chava, como a ella. Ay, era bueno. ยาว Yo ya no estoy soportando tanta información. พอมึงก็สิเลือกตะบ้านใหญ่แล้วก็สิมาอยู่กับมึงสองคนในขนาดละสันดานผู้ชาย Ay, no, no, no me venga con esas cosas, de verdad, porque ในขนาด siempre que escucho esa frase me hierve la sangre. Justifican todo porque es su naturaleza. หลังจากนั้นมึงก็มาเบิ่งดำเบิ่งดีกับมึงเลยเดี๋ยวแม่มึงอ่ะก็เลยลาออกจากอาชีพครูกะว่าสิไปอยู่หม่องอื่น Ella era maestra. เดี๋ยวมึงเกิดเรื่องนี้ก่อน แม่มีอะไรฝากหนูด้วยแม่ไม่ไปไหม
físicamente, aunque no se ve bien, por la altura y así, siento que es el Aison. Pero por otro lado, siento que tiene más sentido que sea Takugan. A ver, no del todo, pero tiene más sentido a que sea Aison, porque las piezas encajan un poco mejor. ที่ย่ามึงไปพ่อเดี๋ยวเขาเอามึงมาฝากให้หลูกปู่เลี้ยงเนี่ยเพื่อความปลอดภัย คุณพ่อช่วยรับหลานชายดิฉันช่วยดูแลหน่อยจ้า อ๋อ ต่อไปนี้เองชื่อว่าทูบ no mi chiquito ครับสรุปแม่ผมตายเพราะอะไรครับบางคนครับบอกว่าเพราะเขามันบางคนเขาว่าพวกเล่นของ แต่ตอนสุดท้ายชาวบ้านเข้าไปพอซุกแม่มึง Ay, a veces ya me ha dado trust issues con la traducción porque dijo ex marido. Entonces, ¿se refiere a alguien antes de esa persona con la que tuvo un hijo o se refieren a esa persona? ได้พิธีบูชา Porque su marido nunca fue. เข้าไปพอซุกแม่มึงได้พิธีบูชายันถือยึดปากยึดตาที่จะไม่อยู่อะไร Ay, no, lo fuerte que debe ser esa imagen para él ahora, sabiendo que es su madre. ใครเป็นคนเฮ็ดหรือเปล่าอันเนี้ยมึงบ่มั่นใจ Ok, se refería a él. แล้วใครเป็นพ่อผมเหรอครับพ่อแม่เป็นตำรวจเก่าแต่มันก็ตายไปโดนแล้วเห็นว่าซื้อ Es Atikun, es Aison. ที่ตาเขื่อนมันพูดเมื่อกี้ ¡Su padre es Aison! ¿Qué? No, no, estoy en shock. Porque con él me encajan menos las piezas. O sea, sí, también encajan en cierto modo. Porque después de todo su pareja oficial sí era Chava. Eso era sabido por todos. O sea, a él sí lo conocían como esposo de Chava. Y ella tuvo un hijo con él. Y ese es el que está enfermo, ¿verdad? Ahora, por todas las cosas que hizo, pues podemos suponer que el hombre sí sería capaz de haberse querido deshacer de la amante, o sea, de ella, de la mamá de Tup y de Tup probablemente si hubiera tenido la oportunidad, pero pues su madre se encargó de protegerlo. Eso podría explicar el por qué se preocupaba por la vida de su hijo oficial solamente, ¿verdad? Con lo machista que claramente era, probablemente era el único que le importaba. Pero entonces, ¿quién era la esposa de Takugan? ¿Él la mató realmente? ที่ตาเขื่อนมันพูดเมื่อกี้ฟังดูก็แปลกเหมือนกับว่านายอติคุณเนี่ยยังไม่ตาย Pues sí, literalmente dijo eso. บอกอะไรรู้บอกพี่สิงห์ครับตำรวจที่ชื่ออติคุณเนี่ยเขาตายยังไงนะครับผมจะป่วยตายทำพิธีเงียบๆในบ้านคนในสพก็ไม่ได้ไปงานก็แปลว่ายังไม่เคยมีใครพบศพถูกต้องไหมครับน่าจะ Y para que Chava haya ido a decir o anunciar que su marido estaba muerto, probablemente él haya obligado, ¿verdad? Porque por esa puñalada no fue que murió, de ahí estuvo varios días con la herida infectada y así, porque eso lo vimos. ทำไมก็ตะเขื่อนมันพูดเมื่อกี้เหมือนกับว่านายอติคุณเนี่ยมันยังไม่ตายเหมือนมีแผนการอะไรบางอย่างเนี่ยงั้นมึงสอบตะเขื่อนต่อให้กูหน่อยนะถ้ามันตายปลอมจริงตะเขื่อนก็อาจจะมีส่วนรู้เห็นและคนคนนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับบ้านสามปีทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเดี๋ยวกูนี่กลับไปได้ครับพี่ Ay, mi chiquito. เป็นไงได้เรื่องไหม Ahora sabe que su padre podría ser ผม uno เจ de อ los สิ่งที่สงสัยแล้วครับ sospechosos. No, que su padre es uno de los sospechosos. ผมเจอสิ่งที่สงสัยแล้วครับ
Imaginen el golpe, el balde de agua fría que es esto para él. มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งอาจจะแกล้งตาย และใช้ความเป็นตำรวจเก่ากลบเกลื่อนร่องรอยตัวเองตำรวจเก่าเหรอครับใช่มันชื่อหมวดอติคุณ Ay, เป็นสามีของนางพยาบาลที่ชื่อชบา ay. ¿Se imaginan? O sea, el fantasma de la esposa oficial de su padre, del imbécil de su padre, lo ha estado persiguiendo durante todo este tiempo y su madre lo ha estado protegiendo. ¡Güey! ทุบไม่เป็นไร Ay. หมวดอติคุณคือพ่อของผมครับ ¡Ah! ¿Cómo procesas toda esa información, ได้ Dios? ลิง Pobrecito mi tú. ข้าวหลังเนี่ยมึงอย่าแอบออกมาคนเดียวอีกนะแล้วมึงแอบตามกูมาทำไมเป็นห่วงกูเลยนิดนึงอะไร อะไรอีกมึงสายไฟท่อทำความเย็น ดูดิ มีไอเย็นออกมาด้วยอะว่ากลับเถอะ Nueva pista. Los refrigeradores. ¿Van a encontrar los refrigeradores? La sal también se usa para conservar. Está frío. นารินอะไรห้องเย็นปะว่ะ Oh my god. Oh my god, estamos a un ห้องเย็น paso. ตรงนี้ทำไมวะ Ábrelo, bebé. ครับ ¿No? Ábranlo, no puede ser que hayan estado tan cerca y no lo hayan abierto. Si resulta que no lo abrieron, me voy a molestar. มันไม่ต้องรู้สึกแย่ยังไงเราต้องหาความจริงเพื่อพิสูจน์หลักฐานบางทีอาติคุณอาจจะตายไปแล้วจริงก็ได้นะหรือไม่มันกับพ่อมึงก็อาจจะเป็นคนละคนกันงั้นถ้าเขาเป็นคนทำจริงๆนะครับผมต้องรู้สึกยังไงอ่ะที่มีพ่อเป็นฆาตกรที่ฆ่าไม่รู้กี่ศพ Ay, chiquito. แต่มันฆ่าแม่เราก็ต้องการจะฆ่าผมอ่ะนี่จะทำยังไงอ่ะ Es que me sigue causando... Siento que algo no cuadra. O que más bien hay una pieza que tiene que cuadrar y es la de Takugan porque él también tenía una esposa y su esposa también murió. ¿Y qué tal si...? Ay, no sé. No sé ni cómo formular lo que estoy pensando. มึงกับพ่อมึงคือคนละคนกัน Tú no eres responsable por lo que él haya แต่ hecho, มันไม่ปฏิ bebé. เสธความจริงไม่ได้เพราะผมเกี่ยวข้องกับเขายังไงเขาก็คือครอบครัวของผม Pero eso no te hace responsable de ไม่ได้ nada. แปลว่าต้องมีดีเอ็นเอเดียวกัน Y además nunca estuvo แต่ต้องเป็นคน contigo. ที่รักกันผูกพันกัน ไว้ใจกัน เพราะฉะนั้นไอ้อาติคุณ
ไม่ใช่ครอบครัวมึงแน่นอนครอบครัวมึงคือกูต่างหาก Mi chiquito, no. Sus ojitos. นี่มั่นใจในตัวผมขนาดนั้นเลยเหรอครับมึงเป็นคนดีกูมั่นใจในมึงมาตลอดไม่ว่าพ่อมึงจะเป็นใครมันก็ไม่เปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นเห็นในตัวมึงนะซึ่ง Ay, mi bebé realmente necesitaba escuchar eso. Me gustó cómo le salió la escena Pue. ผมใจดีกับผมขนาดนี้ผมจะเก็บเงินเปลี่ยนแหวนใหม่ให้พี่นะครับถูกต้องแบบนี้ก็เท่ดีไม่เหมือนใคร Así es más chido que fue la traducción mexicana, claramente. ถูกต้องแบบนี้ก็เท่ดีไม่เหมือนใครแต่ถ้าคนอื่นเขารู้ว่าเราแหวนที่ว่าเป็นแหวนคู่มันจะหาว่าเราแปลกนะครับ A este จาก punto que ที่เรา importa. เจอกัน แบบนี้ก็เหมาะแล้ว ¡Qué bonito! ผมคิดมากนะ Ay, Ami. เดี๋ยวรอตอนนี้สักครู่นะครับนะครับ Ok, díganme que van a revisar como una orden. มีอะไรกันนะครับ Darin y Sei los llamaron. สวัสดีครับท่าน คือทางเราเนี่ยจะต้องขอรบกวนตรวจค้นที่นี่อีกรอบหนึ่ง เพราะว่าได้เบาะแสมาใหม่ว่ามีคนร้ายอีกคนหนึ่งร่วมมือกับตะเขื่อน น่าจะมีความเกี่ยวพันกับบ้านสันติธรรมน่าจะซ่อนอยู่ที่นี่ครับ ก็เลยต้องขอตรวจค้นหน่อยจะค้นอะไรก็ตามสบายเลยขอแค่เดี๋ยวรบกวน Y recordemos que este güey también está enfermo. Y Taki-kun también, al igual que su hijo. จะค้นอะไรก็ตามสบายเลยขอแค่เดี๋ยวรบกวนการปฏิบัติธรรมของลูกศิษย์ที่นี่ก็พอแล้วขอบคุณครับแล้วผมคงต้องเก็บตัวอย่าง DNA ของท่านรวมถึงลูกศิษย์ชายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ทุกคนด้วยนะครับเอาสิ Lo tranquilo que está el desgraciado. หลักฐานไม่มีจะมากล่าวหากันลอยๆไม่ได้นะครับ คนมีบุญ คนมีศีลธรรมอย่างท่านเนี่ย จะทำแบบนั้นได้ไง Ay, si no tienen nada que temer, ส่วน pues นะครับ hagan. ชาวญาติธรรมทุกท่าน ช่วยแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับตำรวจครับรังแกผู้มีศีลมีธรรมครับ Ah, bueno, se ponían a transmitir y toda la จ cosa. ริงๆครับ เราทำตา Y มหน้า de la nada sacaban el tema de la corrupción policial. O sea, sí, ok, sí, yo sé que se están aprovechando de que la policía en ningún lugar tiene una buena reputación. Pero claramente aquí ellos también están ocultando algo. No puede ตำรวจ ser. ครับรังแกผู้มีศีลมีธรรมครับ นี่มันยุคเสื่อมของโจรสีกากีจริงๆครับ เราทำตามหน้าที่ครับต้องขอความร่วมมือจริงๆนะครับ กลับไปเลยพวกมันศาสนาไปปล่อยทางเร็วๆไปเลยโอ้เราไม่ต้องการ ไว้ก็กลับมาใหม่เถอะ Y lo peor es que él sale limpio de todo esto porque él se mostró cooperativo y no fue él quien inició todo este disturbio. งั้นผมรบกวนแค่นี้ก่อนก็ได้ครับ El maldito es muy inteligente. ไปเลย เซนดารินมาได้ไงเนี่ยดารินเป็นลูกศิษย์ที่นี่ Ok, no fueron ellos quienes lo llamaron. เพิ่งมาทำพิธีล้างของฉลองของอะไรก็ไม่รู้ผู้กองมาทำอะไรกัน ไปเลยครับพวกมันศาสนาไปเลยกลับไปเลยครับใช่ไป
No puedo creer que Darín y Zane no hayan abierto esa bendita habitación. ทำไมต้องเข้าไปตรวจสอบบ้านสันติธรรม O sea, เรื่องนี้เนี่ยสารวัตรคิงกับตำรวจท่านอื่นเนี่ยท่านคำตอบไม่ได้หรอกครับ เพราะเวลานี้ ผมได้เข้ามาดูแลคดีนี้ด้วยตัวผมเอง แล้วตอนเนี้ยเจ้าที่ตำรวจได้จับตัวคนร้ายก็คือในเขื่อนผู้จัดการบ้านสันติธรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อหลายวันก่อน และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆจนได้ความชัดเจนแล้วเนี่ย ก็จะได้นำตัวในเขื่อนส่งศาลเพื่อพิจารณาความผิดต่อไป สรุปว่าในเขื่อนคือฆาตกรใช่ไหมคะ ได้เลยครับได้เลยครับท่าน หลักฐานพยานชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ oh my god. Es Chava. Chava también lo persigue. Aunque eso parece ser otra voz. Oh my god. A la verga. Ay, no, güey. Ay, sí era ella. Pinche Chava era una maldita, ¿eh? Bueno, no, aún no voy a juzgar porque, o sea, por un momento dije, si la madre de Tub es un amor aún siendo fantasma, quiere decir que como que mantiene la misma personalidad, entonces esta desgraciada pues era igual en vida. Pero también puede que le haya pasado así como a Rampung, que pues las cosas que le hicieron que ella se llevara bastante rencor en su corazoncito, entonces por eso se volvió como que un espíritu vengativo. Y bueno, claramente a ella pues también la mataron de una forma bastante horrible y no sabemos qué otras cosas también habrá pasado mientras estaba en vida. Y qué tal si Takuan también le hizo algo y por eso pues está aquí cobrando deudas quizá. Ay, es que hay tanto que no sabemos, güey. Oh my god. Au. Lo va a matar. ¡Oh, loco! ¿Lo mató? ¿Lo mató? El hombre ya no puede vivir sin esos parches. Hello มึงเห็นข่าวพ่อกูหรือยังข่าวอะไรพ่อมึงทำอะไรมึงดูเองแล้วกัน นายมนทัศน์ผู้หญิงใจผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมต้นไม้7 ศพได้เสียชีวิตแล้วในห้องขังซึ่งตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะกลัวความ Oh my god, sí murió. Y o sea, sí se veía mal por la cantidad de sangre que había, pero no sé, tenía alguna ligera esperanza. จริงหรือเปล่าคะท่านอยากใช้เปล่าคะท่านนั่นสิคะ มึงแน่ใจนะนี่ไม่ใช่ Y claramente esto resulta bastante sospechoso para la ไก prensa. อยากใช้เปล่าคะท่านนั่นสิคะ
มึงแน่ใจนะนี่ไม่ใช่ฝีมือพ่อมึงที่ทำให้เบาะแสคนเดียวเราตาย Milagrosamente esta vez no fue él. ท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ ฉันเซ็นปิดสำนวนคดีนี้ไปแล้ว แกไงคิงโดนปลด จะต้องไม่มีคนตายเป็นแพ้อีกกี่คนครับท่าน ถึงจะสำนึกว่าหน้าที่ของตำรวจจริงๆมันคืออะไร หน้าที่ของตำรวจก็คือควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง Váyase la verga con su discurso barato, de verdad. ซึ่งฉันก็กำลังทำอยู่ ครับ ไม่ใช่มาวุ่นวายจุนจ้านจนกระทั่งบ้านเมืองมันปั่นป่วนแบบที่แกทำตำรวจที่ดี มีหน้าที่ติดตามจับตัวคนร้ายมาลงโทษ Exactamente ส่วน a ที่เรา los จะได้ตัวคนร้าย criminales. มาด้วยวิธีไหนเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สนหรอก อีกไม่นานเขาก็ลืม เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเขามีหลักฐานนะครับ ไม่กลัวคนจะจับได้ที่หลังหรอกต้องหลอกเขาเพื่อเอาหน้า ครั้งนี้แค่เซ็นปลดแกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะพอนะไม่ต้องกลัวนะแกทำหน้าที่นี้อีกได้ไม่นานเลยเพราะอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ปลายปากกาของคนที่เซ็นฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าที่นี่ไม่มีที่ยืนให้ตำรวจอย่างแก คอยดูแล้วกันครับ Chava, ¿no te hace falta como un alma más, por si acaso? Porque ando necesitando que te lleves a este viejo verde también, Uy, no, la impotencia que me da. Pero ¿saben qué? Aún tenemos las redes sociales a nuestro favor, diría yo. Aún podríamos cooperar con el caso mediante el apoyo de la opinión pública. Porque me niego a creer que este es el fin. Algo tenemos que hacer sí o sí. Lamentablemente es a lo que uno tiene que recurrir cuando เขาปลดกูจากคดีแล้ว los que tienen el poder ตราบใดที่กูไม่ hacen ตาย tremenda basura como esta. กูจะสืบคดีนี้ต่อ Eso, mi แล้วถ้า chiquito. เขื่อนจะเป็นคนร้ายหรือไม่เนี่ยมึงก็รู้อยู่ว่าคน Lo ร้าย malo ไม่ es ได้ que มี obviamente pues se le va a hacer más difícil sin el apoyo de la policía y de su pues, o sea, su gente, ¿me entiendes? แล้วแต่มึงก็รู้อยู่ว่าคนร้ายไม่ได้มีคนเดียว แล้วพี่จะทำยังไงต่อ Ahora, eso haría al segundo asesino, al más joven hermanastro de tú, ¿verdad? ถ้ามึงเป็นลูกอัศวินจริง เราน่าจะแมทดีเนของมึงได้นะ และถ้าอดีตกูยังไม่ตาย มึงคือเบาะแสเดียว ¿Y cómo hacemos para encontrar la muestra de ADN de Atticum si aún no sabemos quién es? O bueno, ellos aún no saben quién es. พี่สิงห์ผมส่งแลบให้เร่งตรวจให้นะครับ ครับ ถ้าได้ผลแล้วเดี๋ยวผมแจ้งทันทีครับพี่ ได้ครับพี่ Tendríamos que hallar una muestra. มึงทำอะไรเนี่ย Aún no he entrado a jugar la muestra de ADN que mandó a analizar Darín, จะ ¿verdad? ได้ผลแล้ว ¿Se acuerdan la muestra de มึงทำอะไรเนี่ย el cabello que había อย่า en บอกนะ uno de พ los วกมึงจองคอร์ส muñequitos? สะเดอกคอร์สล้างของอะไรพวกนี้เปล่ากูดูนี่อยู่ Conversor de cámara frigorífica industrial.
efectivamente, นี่มันโลโก้เดียวกันกับ estamos ที่เราเจอ buscando ที่บ้าน una ใส่ nueva คำนี่หว่า pista por ahí. มันเป็นเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่บ้านสันติธรรมไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้นะ Lo cual es sospechoso, แล้ว ¿verdad? อุณหภูมิมันต่ำพอจะเก็บศพไหมล่ะ Exacto. Vamos por el camino correcto. ไอ้สองเป็นไงบ้างหนูอีกเยอะป่ะเดี๋ยวมึงเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จละ Él no estaba todo inconsciente. Ay, no, está poseído. ¿O es él el hijo? ¿Es él el asesino? เสร็จแล้วที่ไหนเนี่ย Espera. Pensé que él era el que estaba acá. แป๊บเดียวก็เสร็จละ Este es el otro, el tercer chico. Entonces este es el asesino. ¿Este es el hijo de Aizut? Ah. Ay, no. Ay, no. ตัวน้องไอ้สอง Oh my. Impactada quedé. Así que todo este tiempo fue él. Necesito revisar muchas escenas. ¿Quién fue de todos ellos, del grupo de influencers? ¿Quién fue el de la idea de ir a ese lugar? Porque quizá fue la de él y entonces tendría sentido que los haya llevado precisamente para que todo esto se origine, ¿me entienden? El shock que me acaba de dar esto. ยังไม่เจอของจริง Ok, como que no mencionan de quién fue la idea, simplemente todos fueron ahí. Pero les digo que fácilmente podría ser que él fue el de la idea, ¿eh? Y ahora también quiero ver la escena, creo que era del episodio pasado, en la que él también ve a la fantasma esta. A ver, aquí nos lo muestran todo enronchado, lo cual pues efectivamente puede estar relacionado con la enfermedad que tiene, ¿verdad? Porque recordemos que el hijo de Atikun pues está enfermo. Oh my god. Han vuelto tus síntomas. Lo cual nos quería decir que pues no es algo reciente. Y a ver, para ese momento no resultaba tan extraño que él también haya visto a la fantasma porque King también la había visto. Entonces era como que aún no sabíamos cuál น่า era จะตกอ่ะ la relación แต่ช่างเถอะ entre todos. ไม่ก็ Ok, entonces probablemente siempre ha estado viendo la verdad. Ok, ahora sí, volvamos. ฮัลโหลผลแลบออกแล้วนะพี่ DNA ทูบอะแมทกับคนคนหนึ่งใคร คนในบ้านสารพิธรรมเหรอ ไม่ใช่ครับ Con su hermanastra. เด็กที่ชื่อบอมอะใครนะ บอมไงพี่ ยูทูบเบอร์ที่พี่เคยจับมา Oh ผม my เคยเก็บ god. DNA ไปไว้ DNA ของทูบกับบอมแมทช์กัน Ah, ทูบกับ bueno. บอม Afortunadamente teníamos su ADN porque si no, imagínense, hubiera กั sido บบอม complicadísimo. แมทช์กันอาจจะเป็นญาติหรือ
คนในครอบครัวหรือไม่แน่อาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้ Oh my god. Ay, Dios mío. Llegamos a la pista de la manera menos esperada, al menos para tú. O sea, imagínense. De la nada su ADN coincide con el de Boom. Una persona que para él hasta hace poco era un completo extraño. Dios mío. Oh my god. No, qué bueno que está esto. Ahora quiero revisar el comentario de uno de ustedes que, si no me equivoco, justo decía que sospechaba de Boom, pero en ese momento no lo leí porque no tenía tiempo y como estoy un poco atrasada con los videos me quedo hasta tarde editando y así. Entonces trato de no distraerme y trato de leer los comentarios más cortitos y dejarlos más largos para cuando tenga un poco más de tiempo, pero como aún no me he puesto al día, pues no lo he podido leer, pero quiero leer pues qué decía, porque su teoría resulta que era correcta. A ver, tengo una teoría sobre quién era ese niño enfermo. Después de ver el episodio duré unos minutos analizando a varios personajes porque estoy segura que es uno de los que ya conocemos, sí. Pero ninguno me llega a cerrar del todo hasta que recordé a alguien, uno de los youtubers, no el que estaba en la cama, sino el otro chico que estaba con él y la chica en la recámara. Aquí dejo mis razones. En el episodio pasado nos mostraron que él estaba enfermo, parecía tener alergia, la enfermedad de esta, porque el hijo de Aison está enfermo. Yo le sigo diciendo Aison, pero es que creo que ya es casi seguro que es Aison, ¿verdad? Todo este tiempo se ha logrado mantener con vida debido a estos sacrificios, gracias a estos sacrificios. En la conversación que tuvo con la chica, ella le pregunta si sus síntomas habían vuelto, a lo que él le responde: sí, puede que no haya descansado bien últimamente y mi inmunidad esté baja, lo que me lleva al siguiente punto. En este episodio nos muestran que ese niño tiene lupus eritematoso sistemático. Ok, no sabía eso. O sea, no sabía el significado de las siglas. Que por lo que investigué, eso se tomó en serio el rol de detective, la muchacha, me encanta, amo. Que en donde el sistema inmunitario por error ataca el tejido sano y puede afectar varios órganos, incluyendo la piel. Vuelve a ver esa escena del chico y busca imágenes sobre esa enfermedad, verás cómo está igual a las fotos de esa enfermedad, al menos la cara, que es lo que más se puede ver. Actualmente debería tener unos 28 años, sus registros médicos solo fueron hasta hace 3 años, más los 25 que debe haber pasado en la primera ronda, que, a ver, ese chico no se ve muy joven en comparación con el que está en la cama, el otro parece más joven. Esa es mi teoría, a menos que todavía no conozcamos a esa persona. Le atinaste, bebé, le atinaste, excelente rol de detective, de verdad. Que te contraten, chiquita. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Eres potencial desperdiciado. Ve a trabajar en todo esto del ámbito detectivesco porque es lo tuyo. A ver, esos adelantos, güey. Yo impactada quedé. Creo que lo único que quedaría como un cabo suelto es lo de la esposa de Takugan, aunque quizá no es relevante y por eso no lo han tocado. O quizá lo vayan a tocar más adelante. La esposa y el hijo, porque el hijo tampoco, o sea, no se sabe nada de él. Se supone que solo mató a la señora. Y eso ella ha expiado sus pecados, que descienden. ฉันจิตมาวันทั้งสองเกิดวันอาทิตย์ Nacieron el domingo, el siguiente debe nacer el ตายถัดไปต้องเป็นวัน porque siento que vamos a tener una escena. A ver, les decía que relacionaba la preocupación de la madre de Sinha porque él podría ser otra de las posibles víctimas, pero luego también King pues terminó viendo a la fantasma แต่การ también. เป็นสิ่งที่เก็บยังไม่ได้พักเลยเหยื่อรอไม่ได้แล้ว Así que está entre ellos dos. Las víctimas no pueden esperar que derecho ตำรวจจะรับได้ไง tienen. ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่พบ Creo firmemente que... ¡Oh my god! เหมือนแน่ๆนี่พวกมึงคิดว่ามีอะไรอยู่ในห้องเย็นถ้าฆาตกรมันใช้วิธีนี้กับเหยื่อแล้วเหยื่อ Este método ยังไม่ตายเราก็มีสิทธิ์ลุ้นที่ไปช่วยได้ทัน ¿Salvar a las víctimas? ¡Ay, va a ver a su hermanita! ทำพิธีลงของให้อยู่ในตัวลงรู้เลยว่านี่ร่างทรงพญานาคอยู่ใน Se ve medio de la naga. น้ำ La mitad del cuerpo en el agua.
ฉันเจอเป็นคนข้างล่างนี่เป็นงูแล้วตอนนี้เป็นงูแล้ว กูขอกูด้วยนะพ่อมึงมากับกู Seguro que le dará una buena lección. Lo que realmente quiere hacer. ผมเชื่อใจพี่เลยมึงไม่ถามเลยหรอพูดอะไรกันไม่ถามแล้วกันเชื่อใจพี่ Ok, qué episodio, gente, qué episodio. Finalmente sabemos la verdad. Aunque puede que hayan cosas que aún no sabemos, pero todo está conectando bastante bien y me encanta. Y bueno, chicos, este fue el episodio 10 de God Bless You From Death. Este fue el episodio que empezó a conectar bastantes cosas. Ya tenemos la historia casi completamente armada. Taki-kun resulta siendo el padre de Tu. Por un momento llegué a pensar que más bien podría ser el hijo de Tak-gan, pero es que porque hasta ese momento no sabíamos que el hombre tenía una amante también, que resultó siendo la madre de Tu. Y ahora es como que sus historias son bastante similares. Yo creo que lo que quise decir en un momento en el que me quedé como que tratando de ordenar mis ideas es que quizá Ati-kun hizo que su historia sea la historia de Tak-gan. O sea, ¿me entienden? Porque él también niega lo de haberse metido con Chava. Sí asumió la responsabilidad de haber matado a su esposa, pero eso también estuvo un poco raro porque les dije que su expresión fue un poco extraña cuando los que lo están interrogando pues tocan ese tema. Entonces se me cruzó por la mente que quizá él no fue el que mató a su esposa, sino fue precisamente Taki-kun. Aún puede ser que haya pasado eso porque recordemos que pues él necesitaba asesinar personas precisamente para llevar a cabo este ritual. Aunque saben que también puede ser que efectivamente Tak-gan sí la haya matado y luego le haya entregado su cuerpo a él al pedirle que lo ayude a deshacerse de ella o algo así, o sea, de su cuerpo. No lo sé. Ahora sabemos que la mamá de Tu pues fue también otra de las víctimas, que fue la amante de Taki-kun, y al intentar huir de esa persona que intentaba matarla es que precisamente ella lleva a su hijo a el templo este. Bueno, se lo entrega a su abuela y su abuela lo lleva a ese lugar para que lo mantengan a salvo. Y ahora, ¿saben qué otra cosa también es extraña? Que Chava también murió en ese caso. Y si la persona que lleva a cabo estos rituales es precisamente quien la mató, ella no querría más bien como que vengarse de él, pero es más bien como si lo estuviera ayudando. Ahora quizá es porque pues es su hijo quien está también en esto, entonces quizá por él. Otra posibilidad que se me ocurrió es que ella también haya sido partícipe de todo esto, ¿saben? Pero como la vimos siendo atacada como que inesperadamente, como que eso refuta esa teoría. Por un momento dije quizá ella misma dio su vida para pues salvar a la de su hijo y fue como una voluntaria en este ritual y así, y por eso ahora es como que trabajan juntos el chamán que está haciendo todo esto y ella como fantasma. Aún lo voy a mantener como una posibilidad. Como les digo, lo único que me hace descartar eso es la manera en la que murió, porque ella incluso como que le reclamó, bueno, no me acuerdo bien, la verdad, tendría que volver a ver esa escena. Pero como a la vez no tenemos toda la escena completa, sino nada más fragmentos, puede que nos falte algo, más información, ¿me entienden? Por el momento tenemos eso, aún no sabemos quiénes son las otras dos víctimas. El otro niño, por ejemplo, será el hijo de Tak-gan, pero es que él no fue registrado como muerto tampoco, pero tampoco sabemos nada de él. Aún hay un montón de cosas que no sabemos, gente, pero me encanta. Entonces, volviendo a la reconstrucción de la historia, Ati-kun finge su muerte, su esposa lo ayuda en eso o es obligada, una de dos. Si es que lo ayuda, eso conectaría con la teoría que les acabo de decir, que ambos están juntos en esto por la vida de su hijo. Si bien puede que
chava haya sido como que asesinada inesperadamente. Quizá una vez que se convirtió en fantasma, pues el señor se encargó de convencerla de que los ayude y así. Después de todo, tanto él como su hijo pueden verla, o sea, ambos es como si aún la tuvieran presente en sus vidas. Entonces, Boom resulta siendo el hermanastro de Tub, resulta siendo esa persona joven que también está involucrada en los asesinatos, está buscando prolongar su vida, evidentemente, tanto la de él como la de su padre. Ahora, tiene sentido que haya elegido pues a su amigo porque es alguien cercano a él. Tiene sentido que haya también como que puesto sus ojos en Darín también, supongo yo, porque está involucrado en todo el caso. Aunque también puede que la conexión sea mediante Aison, porque pues él asiste al templo y así. Y luego King, no sé si se podría decir que él ya ha sido escogido oficialmente también porque él no ha recibido el muñequito Después de todo, recordemos que no necesariamente todas las víctimas son las únicas que la ven. También la han visto los otros policías por interferir en el caso. Entonces puede que ese haya sido el caso de King. Ahora, si bien estamos empezando a llegar a la verdad mediante Tub y de la verdad que se enteró, también estamos empezando a llegar a ella mediante el descubrimiento de Sei y Darín, que no sé por qué no abrieron este refrigerador en ese momento, pero bueno, supongo que para hacer las cosas correctamente, aunque en esos casos yo siento que deberían romper un poquito las reglas, pero bueno, quizá querían obtener una orden primero y así. El punto es que descubrieron una nueva pista bastante importante relacionada al método de refrigeración de los cuerpos estos. Saben que para congelar estos cuerpos se necesita un equipo bastante grande y precisamente eso es lo que encontraron en ese templo. Y un templo como ese pues usualmente no tendría por qué tener algo así. Entonces evidentemente resulta extraño. Ambos empezaron a unir cabos y ahora supongo yo que en el siguiente episodio pues por fin van a registrar ese lugar según lo que veíamos. En este episodio Aison se salvó porque pues bastante inteligente el hombre, usó más bien a sus marionetas, vamos a llamarlo así, para que impidieran que se lleve a cabo el registro, mostrándose él todo cooperativo, así él no queda pues mal o no levanta sospechas. Les digo que es bastante inteligente el hombre, ¿eh? Sin embargo, como cerecita del pastel, pues tenemos esta pista bastante más concreta y sólida aún, que es la muestra de ADN que obtuvimos de Boom en su momento y ahora lo estamos relacionando con el ADN de Tub, gracias a la nueva información que tenemos de que Tub podría ser el hijo de Ati-kun. Me encantó cómo estamos conectando todo. Y bueno, respecto al aspecto romántico del asunto, pues en esta etapa ya están como que, o sea, la relación entre Tub y Sinha está como que más consolidada, hay confianza entre ambos y luego el diálogo que tuvo Tub con Sinha en el que él le decía que pues Ati-kun no es su familia en realidad y que no importa la relación sanguínea que haya porque eso no es lo que hace una familia y lo que haya hecho él pues no tiene nada que ver con Tub. Amé como lo tranquilizó cuando mi chiquito claramente se estaba sintiendo muy mal por la verdad tan cruda que se acababa de enterar. Y o sea, imagínense, fue como un baldazo de agua fría. Y luego por otro lado tenemos que Sinha finalmente le dejó claras las cosas a King, aunque para mí ya había sido bastante claro antes, pero como les digo, se entiende que finalmente este haya sido el momento definitivo porque atacaron el tema ahora sí que de frente. Y bueno, así finalmente las cosas quedaron aclaradas. Tub le dijo a Sinha que confía en él y Sinha le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, que ya por fin había arreglado todo. Así que nada, chicos, me gustó mucho el episodio. Cuéntenme ustedes también qué les pareció, quedaron en shock como yo. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.